Buenos días, buenos días. Dios los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Buenos días a todos. Hoy martes, amén, 9 de junio. Amén. Estamos, Amén. amén, en junio, ya medio año. Amén. Amén. Así que gracias a Dios estamos aquí otra vez, Amén. gozándonos con ustedes en este día. Amén. ¿Cómo están? Permiso. ¿También? Tenieron la luz Toma la luz. apagada, ahora los veo. Ah. No olvidó prender las luces. Amén, amén. Gloria al amén. Señor. Estamos contentos de amanecer otra vez con ustedes, despertar con ustedes. Amén. Dios les bendiga, hermana Araceli, hermana Giselle. Amén. ¿Qué Yori. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están Dios todos? los bendiga, hermana María. Feliz martes. Amén. Rafi, Dios te bendiga. Amén, Gloria al Señor. amén. Qué bueno que están conectados. Un poquito tarde, perdonen, pero siempre sucede algo. Hi Carmen, how are you? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y hoy está el día precioso. Dios nos está bendiciendo con días maravillosos. Lindo, lindo. Amén. Beautiful day, sunny Para- day. Esos son los días que nos hacen olvidar los días fríos del invierno. Hi my daddy, good morning, God bless you. Hi Jeannie. Good morning to everybody. Amén, Amén. amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios te bendiga. Hoy me hicieron cafecito, no sé si ustedes pueden ver, unas galletitas con pasta de guayaba y queso. Nos están tratando bien. Gloria al Señor. A ver si nos ayuda Amén. el café y la galletita. Despertar. Amén. Gloria a Dios, pero estamos contentos de estar con ustedes, mi gente, y disfrutar no solamente un día maravilloso, sino también disfrutar la palabra del Señor. Amén. Amén. La palabra es el pan de vida. Yes. Amén. Así que nos Aleluya. tomamos nuestro pancito con el café, pero también nuestro pan espiritual que nos Yes. sostiene, nos mantiene, amén, cada día. Así que qué lindo es poder estar con ustedes en esta mañana. Vamos a iniciar con una oración como siempre. Yes, we want to begin with prayer, Amén. like we always do. Gloria al Señor, dando gracias a Dios por sus bendiciones y sus And we misericordias. wanna thank the Amén. Lord for His mercies. Amen. Nunca se levante sin reconocer Never get up without acknowledging que usted está vivo y está, como dicen, vivito y coleando, that you are alive ok, por la Kicking, misericordia de Dios, kicking amén. because of the mercies of Que God. su Amen. gracia sobre usted lo sostiene His grace over you sustains y you. que Amen. cada día que el sol sale, And every time the sun comes out, ok, es maravilloso reconocer su amor. it's marvelous y su to bondad. acknowledge His love and Así His que goodness. en Hallelujah. este día, reconociendo todo eso, queremos And darle gracias al Señor Acknowledging juntos. all that, we want to thank the Lord together. Amén. Bendito Dios, Señor Hallelujah, Father Todopoderoso, te damos gracias Thank por un you, nuevo Lord, for día, a Señor. new day. Gracias por la oportunidad que nos das Thank de you for the opportunity unirnos a través de to este give us sistema cibernético, Dios mío, y darte a ti gloria, honra y alabanza. Amen, for allowing us to give you glory. Dios mío, and honor. gracias por darnos un día Thank you más for giving en us esta tierra, one more Señor, day on this por earth, nuestras familias, for nuestros our hogares, family, for Señor, our matrimonio, homes, Dios mío, our marriages, los trabajos, por nuestras work, iglesias, our Señor, y churches, comunidades. and communities. Te damos gracias y te rogamos en el nombre de Lord, we Jesús pray in the name of Jesus. que sigas extendiendo esas misericordias, Continue to Señor, cada extend día sobre nosotros. Those mercies, Lord, Y que tu bondad, Señor, siga siendo derramada sobre cada uno de be tus hijos. poured out Padre, en over el your nombre de children. Jesús, Father, in the name of Jesus, que la palabra, hallelujah, Señor, penetre en nuestros that the corazones word penetrates in our y hearts, que transforme nuestras vidas, Señor, transforms our para que lives, podamos Lord, continuar so we can continue haciendo nuestro trabajo aquí en la doing tierra, our Señor. task here on earth, Que tu Lord. reino, That your Señor, se kingdom, extienda sobre be nuestras extended vidas over our y lives, tu voluntad, and Señor your will, amado, Father God, sea nuestra voluntad, Dios be mío. our will. En el nombre de In Jesús the name bendigo of al pueblo, Jesus, we Señor. bless the people, Lord. Amén. Amen. Amén. Amén. Gloria al Dios te Señor, bendiga. amén. Es- Margie, Dios te bendiga. Saludamos como Amén. siempre allá a Puerto José, Rico, Honduras, Pastor Sam, El Salvador, Cindy, Dios te bendiga. Hermana Myrna, Argentina, God bless you. Ecuador, Cecilia, India. Dios te bendiga. Amén. Marlene, Les bendecimos en el God nombre de bless you, Jerry. Jesús. We bless you in the name of Amén. Allá en Jesus. Pensilvania, Massachusetts, Florida. Puerto Rico. Amén. Estaba mencionando Oh, ok. los países fuera de acá. Amen. Amén. Guatemala, todos los lugares Amen, donde nos amen.
nos están contactando y recordándoles si usted tiene familia en el exterior. Yes. Sabe, las personas que nos están viendo desde otros países están siendo edificadas. Y hoy en día, ¿quién no tiene internet? Todo el mundo tiene internet, así que déjenles saber que se pueden gozar en la mañana tempranito. Pueden compartir, amén. Y pueden compartir con nosotros, dejarnos saber cómo están las cosas allá en sus países. Yes, amén. Cómo está la obra del Señor allá en estos países como Honduras, El Salvador, que ha estado bajo agua por varios días, ha habido muertes. Sí. Amén. Hemos estado orando por ustedes allá en El Salvador y en Centroamérica en general. Amén. Pero queremos saber cómo está la obra allá en Argentina, en Ecuador, amén. México, Guatemala, en Puerto Rico. Yes. Donde quiera que usted nos está contactando, mándenos un mensajito, cómo está la iglesia, cómo están pasando este tiempo de pandemia, porque las iglesias no solamente aquí están los templos cerrados, también en nuestros países. Amén. Y yo sé que es bien difícil también allá. Poder mantener la iglesia corriendo en medio de esta crisis. Así que escríbanos, déjenos saber, amén, y estaremos orando por usted, por su iglesia, por su país, para que Dios siga bendiciéndolos. Amén. Gloria al Señor. El café que me dieron hoy parece que tiene cafeína. Siempre tomo el cafeinado, pero me siento con doble fuerza hoy. Gloria a Dios, amén. Qué bueno. Dice el pensamiento sobre el liderazgo para hoy es: leadership thought for today is, si no le cuesta algo, no es sacrificio. Nothing is a sacrifice unless it costs you something. Okay, si no le cuesta nada, if it doesn't cost you something, no es sacrificio. It's not a sacrifice. Okay, vamos a ver qué envuelve ese pensamiento. So let us see, amen. Vamos a leer en el libro de Mateo. We're going to be reading el apóstol in the book Mateo, of Matthew, capítulo 4, versículo 18 al 20. Chapter 4, 18 through 20. Amén. Amen. San Mateo, Matthew chapter 4, 18 through 20. Padre, Dios te bendiga. Amén. Un segundito para que pueda encontrarlo ahí en su Biblia. Ahorita Dios te bendiga. Amén. La bendita palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. And they immediately left their nets and followed him. Amen. Vemos que aquí está el llamado de Pedro y de Andrés. Amen. We see Simon, Peter's calling and Andrew's calling. Amén. Y estaban ocupados, estaban tirando las redes, porque eran pescadores. They were busy, they were fishing. Pero dice que inmediatamente que Jesús les llama. Oiga, esto es interesante. Immediately, as soon as Jesus calls them, this is what's interesting. El llamado de Dios es profundo. Yes. God's calling is profound. Dice que Jesús andaba ahí por el mar. He was walking. Jesus was walking. No tenía ninguna relación con Pedro ni con Andrés. Pero cuando Cristo los llama, but when Jesus calls them, dice que al instante, it says that immediately, dejaron las redes, they left their y le siguieron. And they followed Oiga, Jesus. No es fácil decir, okay, yo voy a dejar mi trabajo. It's not easy to say, I'm going to leave my job, la fuente de ingreso de mi familia, the fountain of my income, para seguir a este hombre. To follow this man. Había algo especial en el llamado de Jesús. There was Jesús. Something special in the calling of Jesus. Y hay un llamado especial. And there is a calling, a special calling. En el llamado de Dios a nuestras vidas. And when he calls our lives. Y por eso podemos dejar todo, sacrificarlo todo. We can leave everything and sacrifice everything. Por seguir a Dios y su propósito en nuestras vidas. Follow God and his purpose. Amén. Y vamos a ver realmente lo que hicieron estos dos hombres. See what these men really did. Y vamos a enfocar nuestra lección hoy en el día de hoy en la historia de Moisés. The story today on the life of Moses. Dice John Maxwell
And John Maxwell que says, en el 1856 un poeta dijo esto. Su nombre del poeta era John Greenleaf. Él escribió lo siguiente: de todas las palabras tristes habladas o escritas, la más triste de todas son lo que pudo haber sido. John Maxwell writes about a poet, John Greenleaf Whittier, who wrote the following words in his poem. And he says that you probably have heard this quote before. For of all sad words of tongue or pen, the saddest are these. It might have been. Lo que pudo haber sido. It might have been. Esa palabra, cuando la estaba leyendo, es algo que, bueno, And this word, you know, when I was lo reading, escuchamos muchas veces. we hear it many times. Alguien menciona y dice lo que pudo haber sido en mi vida. Sometimes we hear people saying what could have been of my life. Si me hubiera casado con quien yo hubiera querido. If I would have married the person that I loved. Okay, o me hubiera casado con otra persona. Or if I would have married somebody else. Pero lo entregué todo por ti. But I gave it all for you. Okay, también a veces hay personas que quizás no lo dicen, pero lo piensan. ¿Qué hubiera sido si me hubiera casado con otra persona? Perhaps don't say it, but they think about it. What would have happened if they had married somebody else? Okay, también otros dicen, pude haber sido el ejecutivo de la empresa. Other people could have said I could have been the CEO of my company. Pero lo sacrifiqué todo por mis hijos, But por I mi familia. sacrificed it all for my family. Y hay otros que dicen, he sacrificado mi riqueza, mi fama por servir al Señor. And there are others that have said, I sacrificed wealth and fame to serve the Lord. Pero la realidad es que si a usted no le cuesta nada, no es sacrificio. But in reality is that the problem would be not making a sacrifice. Okay, si no le ha costado nada, no es sacrificio. And if it didn't cost you something, it's not a sacrifice. Porque el problema de esta manera de pensar es Because the problem of thinking this way, que son simplemente castillos en el aire. he says here, the problem with that making is that it's pie in the sky. Okay, si no le costó nada, If it didn't cost you, okay, si usted no puede sacrificar lo que no tiene, if you can't sacrifice something that you don't no, have, okay, usted solo puede dar lo que tiene. you can give up only what you possess. Si no le cuesta algo, no es sacrificio. Nothing is a sacrifice unless it's actually Si cost me you hubiera something. casado con Julana, si ni caso If I le would hacía. have married somebody else, perhaps she never even paid attention to Si- you, or vice ¿qué? versa. Si yo hubiera sido el jefe o If I el would have empresario, been the boss la or the realidad, CEO, la realidad es que no era. the reality is that you weren't. Usted no sacrificó nada porque no tenía You nada. didn't sacrifice anything because you didn't have anything. ¿Qué hizo esa expresión? So that expression, Yo hubiera sido, I could have been, pero sacrifiqué or I todo. might have been. Pude haber ido a la universidad, pero me sacrifiqué por él. I could have gone to the university, but I sacrificed this. Suena bonito, pero usted no sacrificó nada. It sounds good, but you didn't sacrifice anything. Ahora, si usted hubiera sido el empresario, hubiera sido, sabe, tenido una posición grande y lo hubiera dejado todo, If you would have been the CEO, or you would have been the biggest person up there, o si, and you left it to, ¿cómo fue que o si dijiste? lo hubiera dejado por la Or familia, if you would have left it for the family, o si hubiera sacrificado todas sus riquezas y posesiones or would have sacrificed all your riches and possessions para seguir a Cristo, to follow Jesus, eso sí es un sacrificio. that's a sacrifice. Pero si no lo tenía, But if you did not y have usted it, piensa que lo hubiera tenido and you were just thinking that you y, could have y had que it, no lo alcanzó, and that you did not reach simplemente por sacrificio a los demás, it, simply for sacrificing usted others, no ha sacrificado nada. you have not Ok, y sacrificed ese es el anything. pensamiento de And hoy. that is the thought Si, for today. si usted no tiene nada, usted no puede sacrificar nada. If you don't have anything, Okay. you cannot sacrifice anything. Vemos que el sacrificio es voluntario. We see here that this is a willing sacrifice. Que vimos en Pedro y Andrés. Dice que Jesús los llamó, Peter and Andrew, you know, when Jesus called them, ellos lo dejaron todo y they left siguieron a it all Jesús. immediately and they followed Jesus. Fue algo voluntario. It was voluntary. ¿Ok? Cuando Dios te llama You see, when God calls you, para su causa, es voluntariamente For his que cause. nosotros dejamos todo it is voluntary when we leave y everything le seguimos. and we follow Him. Vemos que Moisés sacrificó mucho.
We see here that Moses gave up a lot. Hablamos de esto ayer. And we spoke about Moses yesterday. Moisés hizo un sacrificio grande porque tenía algo que dar y lo dio. Moses truly made great sacrifices because he had something to give and he gave it up. Pero ¿cómo Moisés pudo dar todo esto sin sentir amargura contra Dios? But how was he able to give all that up without being bitter or resentful towards God? ¿Cómo fue que Moisés pudo regresar a Egipto? How was it that Moses was able to return to Egypt Ahora como siervo de Dios, as God's servant después de disfrutar lo mejor que ese país tenía que ofrecerle? after he had enjoyed the best that the country had to Yo offer? pienso que si yo le hubiera dicho, me llevas a Egipto, ahora no voy a ser el hijo del faraón, ahora yo voy a ser el faraón. Yeah. Pero hoy vemos que Moisés But here we voluntariamente see that Moses voluntarily regresa a Egipto, he returns to Egypt, no para sentarse en el trono del not faraón, to sit on the throne, sino ahora va como un siervo. but now he goes as a Y servant. sabe que la palabra siervo, que mucho nos gusta decirnos siervo, mira siervo, mira sierva. Sometimes Yo quiero cambiarle esa palabra. En español se usa mucho más. Ajá. Y, Pastor says in Spanish we always say servant, my servant, you ¿ok? know. La palabra siervo es traducida, And the word servant translated ¿ok? Es esclavo. is slave. So, cuando tú dices siervo, ¿cómo está Esclavo. la esclava? La esclava. Eso, It means porque, slave. ¿qué? Por eso Pablo dice que es esclavo de Esclavo. Cristo. He's a slave for Amén. Pero Jesus. suena más bonito siervo, ¿verdad? But it sounds nice when we say servant. Pero es esclavo. But it's Vemos a que slave. Moisés regresa a Egipto como So siervo, Moses como esclavo de returns Dios. to Egypt as a slave, ¿Ok? as a servant of God. ¿Ok? Vemos que en las acciones de Moisés, en ellas veremos cómo Dios lo moldeó como un líder que él podía usar. Look at Moses' actions and you can see how God molded him into a leader. Si Dios no te puede moldear, You see, if God cannot mold you, Dios no te podrá then usar. God cannot use you. ¿Ok? Y para Dios moldearte, And for God to mold you, primero tiene que quebrantarte. first he has to break you. So, ese es el proceso, el quebrantamiento, To break you, moldeado del vaso molded from the vessel para poder ser usado. to be used. Ok, entonces podemos ver cuál fue el proceso de Moisés So we are able to see Moses' process para poder sacrificarlo todo to be able to sacrifice everything sin sentir ese dolor, without feeling that pain, ok, sin sentir bitterness. amargura contra Dios. without ¿Sabe? feeling bitterness Hay towards personas God. que están en el ministerio y sienten amargura. You know, there are people that are in the ministry and they feel bitter. Puede llegar el momento en tu ministerio, And perhaps that moment can come in your ministry, ok, que te sientes que sacrificaste todo, that you feel that you sacrifice everything, ok, y no estás viendo lo que tú anhelabas and ver. you're not seeing the results. Y ahí viene amargura. And this is where bitterness Y el comes. ministerio se vuelve una carga. And then ministry becomes a burden. Okay, Sí, yo- porque se frustra. Hay You get frustrated. Ajá. ¿Sabe? But I give so much, or Yeah. I sacrifice so much. Y ese problema viene And this problem comes cuando pensamos que nosotros, when we think ok, ¿cómo se puede decir la palabra? Nosotros nos hemos dado tanto. and we feel like we have given everything. ¿Ok? Y si vamos un poquito atrás, And so if we go back a little, si realmente conocemos la palabra, if we really know the word, todo lo que tenemos, everything that we lo have, tenemos gracias a Dios. it's because thanks to Dios nos God. los ha dado. Because So, He has given it realmente to us. nosotros no hemos dado So nada. in reality, we are not giving anything Ok, simplemente, comparado a lo que hizo Jesús, ok, ¿verdad? simplemente estamos regresando a Dios lo que Él nos ha we are dado. just giving back to Him what He's given us. Quiero hablarle al ministerio frustrado. I want to talk to the frustrated ministries. Ok, si tú estás viendo la vida, If you are seeing life que tú lo has dado todo y no has recibido lo que that you esperas, are giving everything and you're not getting back in return what you want to see. Es tiempo de ir al monte. It's time to go to the mountain. Sube al monte, Go up to the a mountain, la presencia de to the Dios. presence of God. Ahí vas a entender, And there you will understand amén, el precio del the sacrificio. price of ¿Ok? sacrifice. Jesús no merecía You see, morir. Jesus did not deserve to die. Que él, cuando dijeron que aún Pilato dijo, ¿qué mal ha hecho este hombre? Even Pilate said,
what wrong has he done? Este no es digno de muerte. He's not worthy of death. Y Jesús no dijo, eso es cierto. And Jesus didn't say, oh, he's right. Yo no he hecho nada I malo. haven't done nothing wrong. No. Jesus didn't say that. ¿Qué? Él sacrificó su He vida sacrificed voluntariamente. his life voluntarily. Porque el Because propósito de Dios the purpose of God se cumple en tu vida is fulfilled in your a life través del through sacrificio. the sacrifice. No vas a ver gloria You see, you're not going to see glory si no hay sacrificio if en tu there vida. is no sacrifice in your life. ¿Ok? No le pongas tiempo a Dios. Don't put a time on God. ¿Ok? Simplemente sirve, Simply just serve, sacrifica, sacrifice. y en el tiempo de Dios In God's time, verás la you will recompensa, see your verás reward. los frutos. You will see the fruits. Amén. Y eso nos va a ayudar Hallelujah. cuando And that's going to help us nosotros mantenemos la palabra de when we Dios keep the word of God viva en nosotros. alive in us. Tenemos todos los recursos We have all the resources para poder to be able esperar, to wait, trabajar, work, sacrificar. sacrifice Amén. Hasta que Dios hace la until obra. God does the work. Ok, así que si estás frustrado en esta mañana, So if you are porque tú eres de los que frustrated this piensa morning, que has sacrificado mucho because if you're one of the ones that think you have sacrificed a lot y no has recibido lo que and you esperas, have not received what you're waiting ok, for, mi consejo en esta my mañana, advice for you this morning vuelve a la is presencia to de go Dios. back to the presence of Ok, God. hay áreas que todavía Dios You tiene see, que there are formar en tu areas that vida. God still has to form in your life. Hay un mensaje de Dios There's a message from que God te va a fortalecer, that will strengthen que te va a you, levantar. that will rise you. Dios nunca te va a And God desanimar, will never discourage que you. nunca va a cambiar su plan God en tu will never vida. change His plan in your life. Si Él lo estableció, If He established it, Él lo va a He cumplir. will fulfill Amén. it. Amen. Así que vemos que el sacrificio Amen. es voluntario So y the Moisés sacrifice is voluntary. pudo hacer todo esto. And Moses was able ¿Por to qué? do all this. Why? Vamos a ver 4 puntos We're going to see 4 things que sirvieron a Moisés that served Moses para poder sacrificarlo to be todo able to sacrifice it por all Dios. for God. Que número 1, Number 1, Moisés estuvo a solas con Dios. Moses was alone with God. ¿Ok? Si vemos la vida de Moisés, You know, if we see his life, que si él se hubiera quedado en if Egipto, he would have stayed in Egypt, quién sabe si hubiera prestado siquiera atención. who knows whether he would have paid Cuando Dios lo attention, llamó. you know, when God called to him. ¿Por qué? Porque su vida Why? estaba llena de distracciones. ¿Qué? Lujos, Lujos, luxury, he fama. had a luxurious life. ¿Sabes? Si fame. ustedes han visto la película El Príncipe The de Prince of Egipto, Egypt, ¿ok? yeah, it's a good movie. Esa If you've película seen that movie. es bien actualizada la Yeah, palabra. yes. Y usted ve que Moisés se paseaba por el, You see Moses por el palacio, walk se around the paseaba por palace. todo Egipto. Él Yeah. era el He príncipe. was the prince. ¿Ok? Había muchas distracciones para There él. was many distractions ¿Ok? for him. Pero después que salió de Egipto But after Moses hacia el departed desierto de Madián, to the desert, Midian Moisés desert, tuvo tiempo para he reflexionar en su had a vida. lot of time to reflect. 40 años es suficiente 40 tiempo. years is enough time. Aunque a algunos parece que el tiempo no es suficiente. Algunos llevan 60 y 70 y todavía seguimos cabezones para con Dios. Some have 40, 60 years and we're still hard-headed. Amén. Pero Moisés le costó 40 But it años. cost him 40 years. Y cuando llegó cerca de la zarza ardiente, And when he passed near the burning bush, ahora estaba preparado para escuchar a there he Dios. was ready to listen to God. Tuvo suficiente silencio para escuchar la voz de Dios. And he was quiet enough to hear God's voice. ¿Ok? Es importante So it is que important nosotros that we podamos tener tiempo can have the y time quedarnos callados and be quiet para escuchar a Dios. so we can listen to El God. Señor dijo, estar quietos y conocer que God yo soy said, be Dios. still and know that I am God. Quédate quieto. Be still. Quédate callado. Be quiet. Deja que Dios obre. Let God work. Y tú verás que la obra de Dios And you will see that es God, perfecta, that es his buena, work y es mejor is que la perfect, nuestra. is good, is better than ours. ¿ok? En nuestra cultura, And in our culture, la mayoría de los líderes dedican muy poco tiempo para estar a solas con Dios. leaders take too little time to get along with God. La mayoría de las personas están en continua actividad y raramente tienen quietud.
People are constantly on the run and don't set aside time alone with God. Y quizás tú eres uno de la audiencia que dice, And perhaps you in the audience yo no tengo tiempo para orar. could say, I don't have time to pray. Yo no tengo tiempo para leer la I don't Biblia. have time to read the word. Y hablamos sobre las prioridades. And we spoke before about priorities. Si Dios es tu prioridad, If God is your priority, tú vas a tener tiempo para you will orar. have time to pray. Tú vas a tener tiempo para You will leer la have time palabra. to read the word. Tú vas a tener You will tiempo have time para escuchar a to Dios, hear God, para separarte to con Él. separate yourself with Si Him. tú no tienes tiempo If para you estas cosas, do not have time for hoy these es día things, today's the day de poner las prioridades to en tu put your vida, priorities in your life. de decir, Señor, To say, Lord, yo estaba mal, I was wrong, pero hoy but today voy a comenzar a I will buscarte de begin todo to corazón. seek with all my heart. ¿Ok? Sacrificar tiempo. Sacrifice time. ¿Ok? Sacrifica tu tiempo para con Sacrifice your Dios. time with ¿Ok? God. Amen. Así que vemos que He en also nuestro says to change our habits. también está, ¿ok? Si está continuamente corriendo y no tiene tiempo para estar a solas con Dios, cambie sus hábitos, Yeah, seguro que sí. we gotta change our habits. ¿Ok? Los hábitos son importantes. Habits are very important. ¿Ok? No trate de obligar a Dios. You don't want to force God. Y esto es duro, ¿ok? And this is hard. A veces Dios tiene que hacer eso And sometimes God has to do por that. causa de nuestros malos hábitos, Because of our bad habits. nuestro mal uso del tiempo. How we use time. Porque Dios tiene que wrong mandarnos use of al time. desierto He has to send us to the para desert simplemente tener tu to atención. simply catch your attention. ¿Ok? A veces Dios, mira, no tenemos tiempo para nada, Sometimes we don't have time for anything. pero cuando viene la crisis, But when crisis comes, tenemos tiempo para then we orar, have time to pray. tenemos tiempo para ir a la We iglesia, have time to go to church. tenemos tiempo para todo. We have time for everything. No había tiempo, pero ahora There hay was no tiempo. time, but now there's time. Eso es lo que Dios hace. You see, Te, this is te what pasa por un God does. pequeño desierto. He allows you to go through the desert. Simplemente para decirte, To hey, simply say hello. te estoy tratando de hablar, Hello, pero no I'm me trying to get your escucha. attention. I want to speak to you. Ok, y es ahí donde It nosotros is there nos encontramos realmente escuchando a Dios. where we really find ourselves listening to Así que God. mi gente, necesitamos tener tiempo con Dios. So people, we need to spend time with God. ¿Sabes? Lo lindo de Dios, y predicaba esto el domingo, es que en Dios no existe tiempo, You Él no know, tiene tiempo. There's no time. Él no es- no- Time does not exist for En God. Él no hay espacio ni There's no tiempo. space. Y There's los no hijos de time. Dios, And the children of aunque aquí en la God, tierra estamos sujetos a even though tiempo, here on earth we are submitted to time, que tenemos we are subject to que time, someternos, that we have to ¿ok?, submit a Dios to y God hacer ese tiempo and make that time para poder tener comunión con to Él. be able to have communion with Así God. que anote ahí, yo necesito So write tiempo it con down. Dios. I need to spend time with God. Solamente la gente que pasa tiempo Only con the Dios, people that spend time with God que puede entender el plan de Dios, understand God's plan, desarrollar el plan de Dios develop His plan, y sacrificar su vida para and eso. to sacrifice their life ¿Ok? for that. Número 2, Number 2, vemos que Moisés fue honesto con Dios. we see that Moses was honest with God. ¿Ok? Cuando Moisés se encuentra con Dios delante de la zarza, When Moses met God at the burning bush, ya Moisés no tenía indicio, ya no tenía nada de lo que tenía en Egipto. Ya no era engreído, ya no era jactancioso ni presuntuoso. there was no trace of the cockiness that had been part of his life in Egypt. Ok, ya es 40 años Now 40 years, que lo sacudió de todo ese engreimiento God que tenía en shook him Egipto. from all that cockiness that he Ok, had. ahora era débil Now he was weak, y él sabía. and he knew it. Ante el anuncio de Dios que sacaría al pueblo de Egipto, Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? And to God's announcement that he would bring the people out of Egypt, Moses responded, "Who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt?" Mira la diferencia And so look at the en difference. su primer llamado, porque Moisés tuvo 2 llamados en su vida. Moses had 2 callings in his life. ¿Ok? El primer llamado fue a su corazón. The first calling was to his heart. Dice que él sintió en su corazón visitar al pueblo. He felt in his heart, Okay, to visit en his Egipto. people in Egypt. ¿Ok? Y él sintió que él era el libertador, iba a ser el He libertador felt del that he pueblo. was going to be, he was gonna lead the people out. Y en la primera intención, la primera ocasión que tuvo, And that first occasion, occasion that he had, ¿ok? Vemos que
que Moisés se sentía fuerte. Bueno, tenía que haber sido un hombre fuerte. Yeah, Moses felt strong. Porque él mató a un egipcio y Yeah. tenía que haber sido un soldado Yeah, egipcio. yeah. Y yo estoy seguro Estaba preparado para. que los soldados egipcios no eran flacos I'm y sure, como yo, y bueno, que he no estoy killed an tan flaco. Egyptian. Pastor thinks that he was probably a big man. ¿Ok? Vemos que But the Moisés, soldiers were big Amén. men. que si Dios hubiera querido que Moisés sacara al pueblo de Egipto en ese momento, If God would have wanted Moses to take the people out of Egypt in that moment, Moisés se hubiera sentido lo suficientemente fuerte, I think that Moses would have felt sufficiently strong. ¿ok? Y lo hubiera tratado, bueno, y lo trató de hacer a través de su fuerza. Pero ¿qué pasa? Ahora, 40 años después, But now, 40 years later, ¿ok? Vemos que Moisés está débil. we see that Moses No is porque weak. está débil Not físicamente, because he was weak physically, sino porque ahora su carácter, but because his es manso. character, he's meek. ¿ok? Ahora vemos que ya Now we Moisés see that dice, Moses, ¿cómo yo voy a sacar al how pueblo? am I going to ¿Qué? bring the children out of Israel? ¿Ok? Eso está en Éxodo 3:11. And you find that in Exodus chapter 3:11. Vemos que cuando era joven se creía fuerte, pero realmente no era fuerte. So when he was young, he thought he was strong, but he really Y wasn't. solo como un anciano humilde, But only as an older man, humble, ¿ok? Pudo Before God. serle útil a Dios. humble before God, was he of any use to God. Ok, ahora si usted está dispuesto a mirarse con honestidad, reconocer su debilidad y humillarse delante de Dios, también usted lo podrá hacer. So if you are willing to look at yourself honestly, admit your weakness, and humble yourself before God, He will be able to use you. Ok, Amen. tenemos que ser sinceros con Dios, We have to be honest with God. humildes. We have to be ok, humble y reconocer que tenemos debilidades. and recognize that we have weaknesses. No mostrarnos como gente Not show ourselves invencible, ¿sabe? as invincible. Que todo podemos y nunca nos That equivocamos. we can do it all, that we never make mistakes. Nosotros fallamos We fail, y también tenemos and we debilidades have weaknesses, y tenemos que humillarnos. and we have to humble ¿Ok? ourselves. ¿Para qué? Para Y que él no Dios... se sentía preparado tampoco por la forma de que él hablaba. Sí, eso viene después. Ok. Y vemos que él ahí comenzó And a there, ser sincero con Dios. he began to be sincere with God. ¿ok? Y yo creo que es parte del éxito del creyente. And I think it's part of the Estos believers estos dos puntos son importantes. Uh-huh. Una es pasar tiempo of con Dios. success, spending time with God Y número dos, ser honesto con Dios. and to be honest with God. Ya Dios conoce nuestro corazón. Él lo conoce, pero conoce nuestra vida, pero pero- Él quiere que nosotros exacto. lo confesemos. Es como cuando tú sabes que tu hijo hizo algo malo. It's like when we know that our children did something wrong. ¿Ok? Tú lo sabes. We know it, Tú lo puedes castigar. and we can punish him. Pero tú le dices, ¿qué tú hiciste? But we say, what did you do? Tú esperas que sea So honesto we are waiting for him to be honest y venga y te diga, lo confiese. yo lo hice. and confess it and say, I did it. ¿Ok? Esa es la honestidad. You see, that's honesty. ¿Ok? Y cuando venimos delante de And Dios, so when we come before God, una de los problemas que tenemos la one mayoría de of los the problems creyentes, that us as believers have, que hablamos con Dios that when we talk with sobre God, todos los problemas, that we talk with God all our problems. ¿ok? Presentamos a toda la familia, We pray for the family. toda la iglesia, We pray for the church. oramos por las We naciones pray for the nations. y casi nunca hablamos con Dios But we never talk to God acerca de nosotros about mismos. ourselves. ¿Sabe? Una de las reglas que aprendí And hace one of the tiempo rules that I learned es que el primer a long time tiempo ago que tú tienes con is Dios that the first time you spend with God es acerca de tu persona. is about your Cómo person. tú llegas delante de How Él. you come Cómo tú before te God. sientes. How you feel. Expresarle a Dios toda con sinceridad. Express with God, to God, all your honesty. ¿Okay? ¿Cómo estás? ¿Cómo has llegado a su presencia? How you're feeling, Okay. how you came to His presence. Y es entonces And it is there cuando Dios trabaja primero con nosotros, where God works first in us. podemos interceder por los And demás. then we can intercede for others. It's Si, true. si yo It makes estoy, a lot of sense. si yo estoy mal, ¿cómo voy a interceder por los If demás? I'm wrong, how can I intercede for other people? Por eso dice en el libro de Hebreos que cuando habla de Jesús, el sumo In the sacerdote, book of Hebrews, when he's talking about the priest,
Okay. Dice que el sacerdote primero sacrificaba the priest first sacrificed. por sí mismo. They Okay. sacrificed first for themselves, Okay. Para que sus pecados fueran so perdonados. their sins would be forgiven. Y después And then sacrificaban por el pueblo. they would sacrifice for the people. Okay. Y es lo mismo para So it's the nosotros. same thing for us. Primero tenemos que First, nosotros we have to venir sinceramente delante de Dios sincerely come before the Lord para entonces poder interceder to then intercede por el pueblo que Dios ha for the puesto en people nuestras manos. that God has given us. Amén. Así Amen. que la sinceridad con Dios Amen. es Honesty importante. is very important. ¿Ok? Y no se sienta mal decirle al Señor, yo te he fallado. Ya Dios And sabe don't que feel usted le bad, falló. Lord, I failed you. No, God already knows no that se you failed sienta me. mal si le dice, Señor, yo tengo esta debilidad. And Ya don't Dios feel sabe que bad usted saying, tiene but esa Lord, I debilidad. have this weakness. God Él lo que already quiere knows. es escucharlo What he de wants ti. is to hear it from ¿Ok? you. Amen. Número 3. Moisés tenía hambre de Dios. Moses was hungry for God. Me encanta la pregunta que hace el libro And I acá. love the question that the book is ¿Qué se necesita antes que una persona realmente sienta hambre de Dios? What does it take before a person really becomes hungry for God in his ¿Ok? life? Porque yo creo que algo I believe de que padece el pueblo hoy en something día that the people of God lack es de hambre de Dios. is hunger for God. ¿Ok? Y cuando digo hambre, falta de hambre, And when I say lack of hunger, aquellos que están relacionados con esto, en mi país cuando tú eras pequeño y no tenías hambre decían que tenías empacho. those that can relate with me, in our countries, when we weren't hungry, they would say that we were sick. Okay, sí, yo no sé cómo dice empacho No en sé. inglés, pero es un empacho, ¿ok? Si usted sabe el nombre de empacho en inglés, me deja saber. Yes, I don't know. Tenía que sobarlo Jody- Jody always helps me. para sacar el empacho, ¿ok? Empacho. They think you're sick. Okay. Something that has to do with your Stomach. digestive Okay. system or Ok, your stomach. entonces, ¿qué pasa? So then what happens? Yo pienso que I es believe that importante, it's important ¿ok? Tener hambre por Dios. to be hungry for God. ¿Ok? Cuando en nosotros no hay hambre por Dios, When we are not hungry, when we don't feel hungry for God, ¿ok? Está demostrando you are showing que hay una enfermedad, that hay there is una a deficiencia sickness, that en something nosotros. is happening in Porque el us. que ha conocido a Dios Because those that know God, quieren más de Dios. they want more of Por eso God. la Biblia dice, venid That's why y the probad Bible says, cuán bueno es Come and Dios. taste and see how good God ¿Ok? is. Y cuando tú pruebas cuán bueno And es when you Dios, taste how good God is, que tú quieres más. you want more. Amén. Si me pregunta a mí, el que prueba un buen mango, o If un buen you ask mango, me, como a le quiera person llamar, that tastes a good mango, ¿ok? Usted quiere más. you want more. ¿Ok? Y eso es tener hambre de And Dios. that is being hungry for God. Pero, ¿qué se necesita para tener esa hambre? But what do we need to have this Okay. hunger? Vamos a ver 3 cosas. We're going to see three Porque en things. cada individuo es diferente. Because in every individual is different. Número 1, Number one, algunas personas parecen tener el deseo de Dios desde que son niños. some people seem to possess a desire to know God from the time they are children. Hay niños que desde Yes. temprana edad, yo miraba There are children. Elijah, sí. Okay. Elijah. No, ok, porque no sé ese inglés, a veces no le voy a decir Eliseo, sino Elías. Ok. Viéndolo adorar el domingo ahí con sus manitas, Frankie's baby. Yeah, Frankie's baby, I mean. Jasmine's baby. un Elijah. añito. Yeah, he's only one. Ok, tú lo ves But levantando las he's manos lifting up his hands and he's clapping. ¿Qué otro? Y bien atento cuando Sí, tú predicas. sentadito en su He's silla very escuchando la attentive palabra. when the pastor is Amén. preaching. Recuerdo de Isaac, de Marlene. Isaac from Marlene and his son. En mi casa, mis hijos los puedo. Desde chiquititos Since they were little, vemos que we see el hambre de that Dios. their hunger for Ok. God. En otros casos, And in other cases, las personas tienen que pasar por una tragedia que cambie el orden de sus prioridades. and for others, a personal tragedy realigns their priorities. Muchos de nosotros And many of tuvimos que us pasar una crisis, una perhaps tragedia. had to go through a Y tragedy. en medio de esa And in tragedia the midst of that es tragedy, que buscamos y is where tuvimos we hambre de seek Dios. God, is where we were hungry for God. Y número 3, And number hay 3, otros que nunca se vuelven a Dios. others never turn to God. Yes. A Moisés, ¿qué? Le llevó 40 años, 4 décadas en el desierto. For Moses, it took 4 decades in the ¿Ok? wilderness.
40 años 40 years para crear ese deseo, to esa create hambre, that hunger, ese anhelo that por la desire presencia for de the Dios. presence of God. Mira, aquí no podemos Amen. quedar un día hablando nada más de esto. Amen. Amen. We ¿Ok? can spend a whole day talking about this. Dice, no puedo evitar pensar si Moisés había perdido la esperanza de hacer algo importante con su vida cuando Dios finalmente le habló. Yes. Imagino que help tal wonder- vez era así, perdón. I can't help wondering if Moses had given up all hope of doing something worthwhile with his life when God finally spoke to him. Después de 40 años, After 40 years, mira, si Dios no te habla en un mes, you see, if God does not speak to you in a month, okay, y tú no te interesas ni te and you are importa, not interested or you don't care, okay, tienes un problema. then you have a problem. Si Dios no te habla por 40 años, If God does not speak to you for 40 years, okay, tienes un problema más then you grande. have a greater problem. Okay. Yo me preocupo cuando Dios no ministra a mi vida, sea por una alabanza, I worry when God does not minister to me through a pray through a worship. o sea, o en la oración, aunque prayer. sabemos que Dios nos habla siempre a través de You la know, palabra, even though we know that God always speaks to us through His Word. pero a veces Dios quiere hablarte Cuando personalmente. podemos llorar, delante de la presencia del Okay. Señor. Hay personas We can que, cry before the presence of God. quizás no se acuerda la última vez que usted pudo ser quebrantado en la presencia de Perhaps Dios. you don't even remember when was the last time that you were broken before God's Y presence. si eso ha sucedido en tu vida And if that has happened in your life, y no sientes preocupación, and you are not worried Okay. about it, tú realmente no tienes hambre then de you in Dios. reality are not hungry for God. El que tiene hambre de Dios, He who is hungry for God, y no experimenta ese mover de Dios en and su you do not vida, experience that move of God in your life, se aflige. you get worried, Okay. afflicted. Comienza a desesperar. Señor, You ¿qué begin to pasó? get desperate. God, what is happening? Y yo sé que a veces decimos que Dios está simplemente callado porque está planeando. Seguro que sí. And perhaps we say, well, yeah, God is silent because He's planning. Amén. Yes, perhaps. Seguro que sí. Pero los planes de Dios son desde la eternidad hasta la eternidad. Quiere decir que The Dios no plans se of God va, are for eternity. no se va a dar 40 años pensando qué va a hacer contigo. He's not going to spend 40 years thinking what He's going to Aquí do no with estamos you. hablando del plan de You Dios. see, we're not talking about God's Estamos plan. hablando de presencia We're de talking Dios. about presence of Okay. God. Vemos que Moisés And we see that en el de Moses, 40 in años, those 40 years, okay, ahí Dios comienza a procesarlo. in those 40 years, God begins to process Pero Moses. no había tenido un But he encuentro had not personal, had a personal, íntimo y intimate, profundo con and Dios. profound encounter Okay. with God. Y eso es lo que queremos que el pueblo tenga. And this is Esa what clase de we want the encuentro. people to have, that kind of encounter with God. ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos esos tiempos, esos appointments divinos, si le Do you know podemos decir why así, esas sometimes we citas do not divinas? have those divine appointments with God? Porque una persona, me encanta lo que escribió I John love Maxwell, what John Maxwell wrote. dice, una persona no puede ser tercamente autosuficiente y al mismo tiempo tener hambre de Dios. He says, a person can't be staunchly self-reliant and hungry for God at the same time. Una persona A person que es that is enteramente autosuficiente self-reliant nunca va a tener yeah. hambre de Dios. is never going to be hungry for God. Porque el hambre de Dios viene Because when the hunger of God comes, cuando nosotros anhelamos que Dios haga algo, when we desire for God to do que se mueva something, en nuestras vidas. when we desire God to move in our ¿Okay? Y lives, si nosotros somos and if autosuficientes, we are self-reliant, no necesitamos a Dios. then we don't need God. ¿Ok? Vemos que cuando, yo puse una nota, que cuando obramos en nuestra humanidad When we work in our humanity de emociones y of temperamentos, emotions and temperaments, usamos nuestra autosuficiencia we use our self-reliant y rechazamos el consejo de Dios and we reject en su palabra. God's counsel in His Word. Porque algunos pueden decir, yo no soy autosuficiente. Y mientras People sometimes preparaba say, la "But I'm not clase, self-reliant." mientras la estudiaba y While I luego was oraba reading por and esto. studying this class, and while I was preparing for this ¿Ok? class, Y a veces hay personas que dicen, no, yo no soy autosuficiente, and yo perhaps siempre dependo de Dios. there are people who say, "Well, I'm not self-reliant. I always depend on ¿Ok? God." Pero
lo que sucede, ¿cómo podemos nosotros encontrar que somos autosuficientes? But how do we find ourselves being self-reliant? Es cuando en las situaciones que pasamos Is that when in the situations that we go through, decidimos we decide. actuar en nuestros sentimientos, We emociones, decide to act towards our feelings, emociones y our temperamento emotions, our temperament, en vez de actuar instead of acting en la palabra de Dios. through the word of Ok, en God. otras palabras, So in other words, en tu situación, in your situation, tú actúas como tú, you act like you, no como la palabra but dice. not like the word of God Que says. cuando nosotros actuamos así, So when we act like that, estamos mostrando nuestra we are autosuficiencia. showing our self-reliance. Esto yo lo arreglo, no te You know, preocupes. I fix this, En don't vez de worry. decir, Instead of saying, dejamos que Dios lo arregle. let the Lord Y fix dejarnos ir it, por la and palabra. let us be guided ¿Ok? by the word. Usted, el evangelio es maravilloso. So the gospel is marvelous. ¿Ok? Cuando Dios gobierna nuestras You see, vidas, when God governs our lives, ¿ok? La palabra escrita you know, the word that is es written nuestra regla is our de rule conducta of conduct y de fe. and faith. Así que, si usted está viviendo conforme a la palabra, If you are living according to the word, usted no es autosuficiente. then you're not Usted está self-reliant. dependiendo de la You are sabiduría y el poder de Dios. dependent on the wisdom Amén. and power of God. Y Amén. eso es un discípulo. Amén. Y eso es seguro. El que sigue Ajá. a Cristo y el que actúa. Y es cristiano porque You know, imita a cristiano Cristo. because you imitate God. That's Okay. what a disciple is. Ajá. Y eran conocidos porque hablaban como Jesús, se comportaban Como Jesús, amén. And that's what a disciple Y is. eso, y así se reconoce al cristiano cuando That's how the obramos Christian is recognized. como Cristo, como We lo que la work- palabra We dice. work like God. Entonces, a veces quise traer esto porque a veces So, nuestra You know, I autosuficiencia wanted to bring this because sometimes our no nos self-reliance deja does not allow us ser utilizados por be Dios, utilized by God ni alcanzar el propósito or de reach Dios, the purpose of God y ni siquiera crecer and not espiritualmente. even grow spiritually porque Por- podemos resolverlo todo. No necesitamos a Y lo Dios. resolvemos a nuestra manera, We want to solve things on our own because we don't discutiendo, need God. peleando, gritando, Arguing, golpeando. fighting, hitting. Todo lo contrario a lo que la palabra Everything dice. contrary to what the Word of God says. Ok, entonces nos volvemos renuentes. Renuente. Tercos, ok, a la palabra We de become Dios. stupid. Ok, a la palabra de Dios. Amen. No queremos hacer caso a la We palabra. don't want to listen to the Word Ok. of God. Recuérdese, cuando usted actúa en esa manera, Because when you act that usted way, está actuando en desobediencia a you Dios. are acting in disobedience Porque to God. La palabra de Dios es lo que Dios Because quiere que the nosotros the vivamos. Word of God is what He wants us to follow Ok, y que vivamos de acuerdo a and esa to live palabra. according So, to that todo, word. todo lo que es contrario a la palabra, Everything that is contrary es to that rebeldía. word is rebellion ok, y autosuficiencia. and self-reliance. Ok, pero déjame seguir porque no me quedo ahí en el Esto está último bueno, punto. esto está bueno. Por lo menos yo me lo estoy gozando. You guys can Okay. comment if you want. Okay. I know that Jody, later I'll read some of the comments. Y si está alguien al lado suyo, And if someone is next to you, dígale, Dios te está hablando hoy. say, God is speaking to you Y today. usted diga, And say, habla papá, que tu siervo speak, escucha. Father, that your servant is Ok. listening. Amén. Yo sé que Dios está hablando en esta And I mañana. know that God is speaking to us this Recuérdese que morning. el propósito de la palabra And remember that the purpose of the Word of es que God seamos is for us to enteramente be preparados completely prepared para toda buena for obra. all good work. Ok, así Amen. que recibámosla en esta mañana. Dice el número 4 y último. And number 4 and last, Ok, después que Moisés tenía hambre de after Dios, Moses was hungry for God, también Moisés fue quebrantado por Dios. Y esta es la then parte Moses was broken by God. que muchos no simplemente And this is the part es that que no la many, queremos, es que no la entendemos. It's not that we don't want it, but we do not understand. Y algunos no la quieren, no quieren And ser quebrantados. some do not want to be Ok. broken. Y mira, Dios no impuso su voluntad sobre Moisés, fue voluntario. You know, God did not force himself or his will on Moses. Primero vemos que esperó que Moisés viniera He voluntariamente. waited for Moses to willingly come to him. En Éxodo 3:4 In Exodus 3:4, dice que Moisés dice que subió al monte porque dijo, voy a ver qué es Yeah. esta. Que La zarza. fue a ver la salsa que estaba ardiendo. ¿ok? the Lord saw that he turned aside to look
Déjame to the buscarme burning bush. en Éxodo acá. Ahí lo tiene En en el mi capítulo 3, ¿ok? It says, when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush Okay. and said, Moses, Moses. Y ahí Dios lo llamó. Ahí Dios lo llamó, pero yo quiero leer algo acá en Éxodo 3:4, quiero leer el versículo anterior, del 1 al 4. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Ok? Ya Horeb era conocido como el monte de Dios. Mount Horeb was called the mountain of God. Por algo le llamaban el monte de Dios. There was a reason for it. Me imagino que de alguna manera ya el pueblo sabía que ahí Dios se manifestaba. I think the people knew that God would manifest in that mountain. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. There the angel of the Lord appeared to him as a flame coming from the middle of a bush, and Moses saw that the bush was on fire, but it was not burning up. Y el número 3. And number 3. Okay. Y entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? And on verse 3 of chapter 3 of Exodus says, this is strange, he thought. Why isn't the bush burning up? I will go closer and see. Okay. Amen. Dios no le dijo, ve al monte, te voy a hablar. God didn't say, go to the mountain, I'm going to speak to Dice you. que él voluntariamente, Voluntarily, él fue a ver qué estaba pasando con aquella zarza. what was going on with that burning bush. Dice el 4, dice, viendo que Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y cuando Moisés se volvió a Dios, pudo ser quebrantado. And when the Lord saw that Moses was coming closer, he called to him from the middle of the bush and said, Moses, Moses. And he answered, yes, here I am. Y déjeme decirle una cosa. And let me tell you something. Cuando Dios menciona tu nombre when 2 veces, God mentions your name 2 times, Él está hablando en serio. He's serious. Esto es como nosotros los latinos. This is like us, Latinos. Cuando mami te llaman por tus 2 nombres, when mom calls you by your 2 names, those that have 2 names. O por tu nombre, pero con un tono con firme. un tono firme. Yo recuerdo que en casa, in my house, para mi mamá yo era Ricardito. For my mom, I was Ricardito. Pero cuando decía José Ricardo, and my mom would say, Jose Ricardo. Yo sabía que la cosa Hola, estaba Camila. mala. Okay. I know that things were wrong. Cuando ella mencionaba los 2 nombres, and when my mom mentioned both names, okay, las cosas venían en serio. Things were serious. Okay. Vemos que cuando Dios llama a Moisés, le dice, And Moisés, Moisés. God calls Moses, he says, ¿Qué? Moses, Moses. En otras palabras, pon atención porque estoy a punto de God bless you, hablarte. Camila. Amén. Está a punto de hablarte. Amen. Okay. Y vemos que dice que entonces Moisés se volvió a Dios. And so we see that Moses turned to God. Y entonces pudo ser And quebrantado. then he was able to be broken. Vemos Amen. en el 6 en el 5 y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas Santo es tierra santa. God said, do not come any closer. Take off your sandals because you are standing on holy ground. Okay. Amen. Y vemos que Moisés ahí And we se see that humilla Moses delante del humbled Señor. himself before Okay. the Lord. Vemos que el quebrantamiento involucra 2 cosas. Yes. ¿Qué tal? Brokenness involves 2 things. Cuando Dios decide quebrantarnos, You see, when God decides to break es us, porque hay áreas en nuestra vida it's because there are things in our que lives para Dios poder usarnos, that for God to be able to use tiene que you, transformarlas. He has to transform Okay. them. Número 1, Number 1. y esta es una de las más And importantes, this is one of the most important ones. es el orgullo impropio. It's the pride and self-reliance. Okay. El orgullo y la confianza en sí mismo. I'm sorry, I went ahead. Okay. Pride and self-reliance. El orgullo nunca A nos va a dejar pride servir a will Dios. never allow us to serve God. Okay. Y la confianza en nosotros mismos And self-reliance in nunca ourselves dejará obrar a Dios will never allow en God. nuestra vida. We will never allow God in our Mientras seamos lives. orgullosos Well, we are y proud pensamos que todo lo podemos hacer, and we think that we can do it all. Dios no te va a poder usar. God will not be able to Okay. use you. Número 2,
la identificación de una confianza saludable en Dios. Necesitamos tener la identificación de una confianza saludable en Dios. O sea, tenemos que estar confiando. He's shifting the trust. Okay. Amen. Tenemos que confiar We need to trust en ese Dios que te in llama. that God that called us. Okay. En cuanto a Moisés, su confianza en sí mismo y el orgullo habían sido dominados en el desierto durante los 40 años de exilio. For Moses, his self-reliance and pride were tamed in the desert during his years of exile. Okay. Su confianza en sí mismo y su orgullo. Moisés, después de 40 años, You see, after 40 years, okay, era humilde. he was humble. Okay. No era ya orgulloso He como wasn't cuando estaba proud en like when Egipto. he was in Egypt. Okay. Pero le hacía falta una cosa. But he was lacking one thing. Okay. Su confianza en His Dios. trust in God. Okay. Y vemos que Moisés, como dije anteriormente, no había tenido ese And like I encuentro said con Dios. before, Moses had not had an encounter with God. Okay. Él no tenía esa confianza. He did not have that Así que trust. ese quebrantamiento So that breaking incluía sus Included dudas y his sus doubts. temores. and fears. Okay. Si tú realmente confías en Dios, If you in reality trust God, okay, tus dudas y tus temores tienen your que ser doubts quebrantados en tu vida. and fears have to be broken in your Okay. life. Cuando pasan crisis en tu vida, When you are going through crisis. okay, hay gente que dice, ay, pero Dios no está conmigo. Oh, and there's people who say, but God is not with ¿Qué me. pasó que hoy Dios no me ayudó? What happened that God did not help me? Tienen dudas sobre su You know, relación they con have Dios doubts with their relationship with y God sobre el poder de Dios. and and about His power. Viven en temor. They live in fear. El creyente quebrantado The believer that is broken, que ha pasado por el proceso that has gone through the y process conoce and knows al Dios que sirve, knows the God he serves, no tiene dudas, has no doubt, ¿okay? No tiene temores, has no fears. aunque el sol se está poniendo, Even if the sun ya está cayendo, is coming down, él sabe que Dios siempre llega a he tiempo. knows that God will be there on time. Y vemos que en Moisés tenía dudas y temores, And we see that Moses had doubts and ¿okay? fears, Pero Dios trató but God dealt con esas cosas en diferentes maneras, with those things in different ways. ¿okay? Y con sus diferentes temores. Yes. Vamos a ver cómo Dios trató, y ahí terminamos, Yes. con Moisés, ¿ok? Número 1, Moisés tenía temores en relación a sí mismo, He had fears concerning himself. ¿ok? Tenía temor o preocupación sobre su valor personal, Moses' first concern was his own value. ¿ok? Con humildad preguntó, In humility he asked, ¿quién soy yo para que who vaya a am I Faraón that I should go to Pharaoh y saque de Egipto a los hijos de and Israel? that I should bring the children of Éxodo Israel out of 3:11. Egypt? Exodus 3:11. Qué ¿Ok? lindo. ¿Y ¿Y cuántos de nosotros no hacemos esa quién pregunta? soy yo? You know, how many of us have probably asked ourselves, but who am I, God? ¿Ok? Y no es muchas veces no es por humildad. And sometimes we don't do it because we're humble. Es por nuestros temores, Insecurities. nuestra seguridad personal. Sometimes it's because of our personal insecurities. Pensamos que no podemos hacerlo. And we feel that we cannot do it. Como pastores, ¿cuántas veces le preguntamos a la As gente pastors, que we hagan ask, algo? you know, we tell people to do Y something, ellos dicen, no, yo no puedo. and they say, no, I can't. ¿Ok? Y son gente humilde, And they are humble people, pero tienen but they inseguridades. have insecurities. ¿Cómo Dios trató con Moisés en su temor? And how did God deal with Moses in his ¿Ok? fears? Dios le asegura su propósito. God's response was to assure him of ¿Y his sabe purpose. lo que le dice? And you know what he says to Le him? dice, no lo sacarás tú, You're not gonna take them lo out. sacaremos juntos. We will do this together. Dios le dice, para darle seguridad, le dice, To give him that, to assure him, yo iré contigo. he says, I will go with you. Y cuando Dios va contigo, tú puedes estar seguro. When God goes with you, you can be Los sure temores se van. that fears go away. Así que Dios le asegura y le dice, yo iré contigo. Lo vamos a hacer juntos, no te God preocupes. assured him of his that he was going to go with him. Cuando usted trate con una persona insegura, When you deal with someone that's insecure, asegúrelo be sure de que usted va a estar con él. that
assure them that you will be with them. Okay, que usted va a caminar con That él. you're gonna be. Y That las you're gonna cosas walk se van a with hacer him. juntas. Amén. Amen. Número 2, tenía temores en relación a Dios. Fears concerning God. El otro temor que Moisés tenía que ver con la identidad de Dios. Quería saber su nombre y quién él era. 3:13. Yeah. Moses' next fear related to God's identity. He wanted to know his name and who he was. Exodus 3:13. ¿Y qué es lo que Dios le dice? And what does God respond? Yo soy el que soy. He says, I am who I am. Ok, y no nos vamos a meter en eso It porque es un says tema that his grande. response was to overwhelm Moses Okay, in his lo- presence. Lo llenó de su He presencia. filled him with his presence. Ok, vemos que solamente cuando está lleno de la presencia de Dios, ok, cuando está lleno de la presencia de When you are Dios, filled with the presence of God, ok, quita todo temor de it acuerdo a takes tu all relación con Dios. fear, when it comes to who God is. Tú no necesitas verlo, You don't need to see him saber su nombre, or know his name. su presencia, His presence ok, te da esa seguridad gives you that assurance de que ese es un verdadero that he's Dios. a true God. Amén. He overwhelms you with Sí, his te presence. llena, amén. Yo no sé su Es experiencia. lo único que necesita cuando uno siente esa presencia. That's it. That's enough. Yo no sé tú, cuando te convertiste al I Señor, don't know cuando when tuviste you esa experiencia. accepted the Lord and you had that experience. Yo sabía que era Dios, I knew that it was God. porque hubo una There presencia was de Dios a que me presence llenó, of God that filled me. que era tan grande, That was so big, tan poderosa, so que powerful, nunca la había that I experimentado, never experienced que lo it. único que podía And that the only thing aceptar that I could accept es que era Dios. is that it was God. Amen. Amén. Y eso es lo que Dios hizo, lo llenó de su presencia y le dijo, And that's what God ok, did. He ya, no, overwhelmed him with his presence. le dijo, no me tienes que decir quién tú eres, He's yo ya like, sé quién tú I eres. already know who you Ok, are. Amen. amén. Y eso es lo que Dios hace. And that's what God does. Amén. Amen. Vemos después, número 3, temores en relación a la gente. And fears concerning others. Entonces vemos que Moisés se mostró preocupado porque el pueblo de Dios respondería, por lo que el pueblo de Dios So respondería. then Moses was worried about how God's people would respond. Vemos que cuando era joven ya él había experimentado el rechazo del You know, pueblo de as Dios. a young man, Moses had already experienced Acuérdense, the Hebrews' Cuando rejection. mató al egipcio le dijo, ¿quién eres tú? When he killed the Egyptians, he said, "Who are you? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Who are you Y para ser juez sobre to nosotros. be judge over us?" Ahí es cuando salió corriendo This is Moisés. when he ran. Porque lo rechazaron. Because they rejected ¿Ok? him. Él vivió toda una vida con temor a la lived gente. All his life fearing A people. gente que vive porque han sido rechazados una There are vez people that were rejected once o dos veces. or twice. Viven con el temor de They- ser rechazados They continuamente. live in that fear of being rejected. Y nunca continually. hacen nada con sus vidas. And they Por eso, never porque ese temor lo arropa. They do nothing with their lives because that fear, it kind of wraps you up. ¿Y qué es lo que Dios hizo? And what does God do? Dios le mostró su poder. God assured him by demonstrating his power. Le dice, Moisés, ¿qué tienes en la mano? He says, Moses, what do you have in your hand? Una vara. A stick. Tira la vara. Throw the stick. Y dice que la vara se hizo una And serpiente. it became a serpent. Y la serpiente comenzó a seguir a Moisés. And the serpent began En mi to mente follow yo veía a Moses. Moisés correr allá en el monte y la In serpiente my detrás de mind, I él. could see him running. Y and me the imagino a serpent Dios began- riéndose de And I can Moisés que imagine andaba God. corriendo. Y le dice, ok Moisés, detente, coge la serpiente de la cola, It says, take the serpent, pick it up. ajá, by the tail. Mhm. Y cuando Moisés lo hizo se volvió una vara. And so when he took it, and it turned back to a rod. ¿Ok? En otras palabras, In other words, la gente te va a aceptar people will accept you por el poder de Dios by the fluyendo a través power de ti. of God flowing in your life. No te preocupes por la aceptación de la Do gente. not worry about people accepting you. Preocúpate que el poder de Dios fluya a través Worry de tu that the vida. power of God is flowing in your life. No tienes que hacer maroma. You don't have to do flips. Simplemente la unción de Dios It's simply the anointing of God fluyendo a través de ti flowing through you va a convencer a la is gente going to convince the que tú people eres un siervo y una that you sierva de are a Dios. servant of God. Amén. Y ahí se van todos los temores del And all your del fears rechazo. will go away. The fears of Temores. rejection. And the last one. Ok, el último temor es en relación a su And the capacidad. last one was fears concerning his ability. Moisés tenía dudas acerca de sí mismo. Moses had doubts about himself.
específicamente Yeah. su habla. Specifically his speech. ¿Ok? Y recuerden, ayer les dije, yo no sé por qué, porque dice que en Egipto era poderoso en la I don't know palabra. because it says that he was powerful in words Y dice, y en su capacidad. and in his Y en capacity Egipto él poderoso en obras también. and also in works. Pero parece que esos 40 años, But perhaps in those 40 years, ¿ok? Dios le enseñó, God taught him ¿ok? Que su fuerza venía de that Dios, his no de él. strength came from God and not from ¿Ok? him. 40 años lo hizo sentirse 40 débil years, e incapaz. he felt weak. Pero la respuesta de Dios But God's response to him fue darle un compañero, was to provide him with a un partner, hermano, a brother, su hermano Aarón. and his brother Aaron. Entonces, ¿qué sucede? And so what happens? Vemos que Dios le dice, te voy a dar a tu hermano And Aarón. God says, I'm going to give you your brother Aaron. ¿Ok? Cuando él sentía que no podía hacerlo solo, When he felt that he could not do it on his own, Dios pone a alguien a tu God lado. put someone next to Y you. me encanta porque después le dice, yo voy a hablar a través de ustedes. And God says, I'm going to speak through En you. otras palabras, ni aún Aarón Not even Aaron. va a ser el que va a hablar, yo voy a He's hablar going a to be través de the one él. that speaks. I'm going to speak through Así him. que no te preocupes, So do not worry. no te preocupes, yo voy con ustedes. I go with you. ¿Ok? Vemos que Dios trató con Moisés en So we diferentes see áreas that God dealt with de Moses su vida. in different areas of ¿ok? his life. Y su terquedad fue quebrantada. Vencidos sus temores y confirmado el propósito de Dios, Moisés se puso en las manos de Dios. Having his willfulness broken, his fears overcome, and his purpose reaffirmed, Moses placed himself in the hands Sí. of God. Hasta que Amen. somos quebrantados por Until we are Dios, broken by God, podemos ser we utilizados can por be Dios. utilized for God. La vida está llena de diferentes cosas, And, negocios, life is filled with trade-offs. pero no puede negociar, ¿ok? Pero puede negociar solo si tiene algo que pueda sacrificar. But you can trade up only if you have En la something vida to sacrifice. Van a haber muchas oportunidades, You will have a lot of opportunities in pero life, tú no las vas a alcanzar but you will not reach a them menos que no puedas unless sacrificar. you can sacrifice. Y a fin de estar preparado para el propósito de su vida, Moisés tuvo que sacrificar su estatus y sus posiciones To be materiales. prepared for his life purpose, Moses had to sacrifice his status and all of his material Y possessions. luego, para cumplir su misión, And then to fulfill it, tuvo que otra vez sacrificar. he had to sacrifice again. La segunda vez renunció a su seguridad, So the second time he relinquished the security su tranquilidad and safety de una vida anónima en el of desierto obscurity in the desert para regresar a la tierra de su to niñez. return to his boyhood home. Yes. Imagínate, ahora tuvo que sacrificar su He seguridad. had to risk his security. Allá lo querían sacrifice. matar en Egipto There they wanted to kill him in Egypt. y Dios lo manda de regreso a Egipto. And God sends him again to Egypt. ¿Verdad? Eso es, estoy tranquilo aquí en el desierto. I'm peaceful here in the desert. Hay gente que, siento decirlo esto, hay gente There are que están en el retiro. That you are retiring. ¿Ok? Y quizás aún hay pastores que ya están retirados. And perhaps there are pastors that are Tan already tranquilo retired and you're still en Madián. quiet in Midian. Ok, tranquilo viendo a otros pastorear. Still watching others pastor. Dios te va a sacar del retiro, But God is going to take you out of the de retirement, tu comodidad. of your comfort. Hay gente que está cómoda. There are people that No. are comfortable. Yo yo ya pasé por eso. I already went through that. Ya a mí no me manden otra vez Don't allá. send me again. Pues déjame But decirte, let me tell you entre something. más cómodo te pongas, The more comfortable si eres you un siervo get. de Dios If you are a o una servant sierva of de God, Dios que ha sido procesado y ha that sido have- quebrantado has been processed, y ahora estás broken, tranquilo, and now you're still echándote aire, and blowing air, disfrutando tu retiro, enjoying your retirement. Dios te va a sacar de tu God is seguridad, going to take you out of your ¿ok? security. Te va a meter en Egipto otra He's vez, going to send you to Egypt again, pero transformado, but transformed, y su presencia irá contigo. and His presence will go Okay. with you. So, Si quiere dirigir y espera encontrar y cumplir el propósito por el cual Dios lo creó, debe tener algo que dar. if you desire to lead and you hope to find and fulfill the purpose for which God created you, El consejo de Jan Maxwell then you es, must have something to give. And his advice siga is creciendo keep y growing, edificando sus cualidades personales keep growing and building your personal assets. y
no se aferre demasiado a las cosas que Dios le da, and hold lightly the things God gives you, porque podría tener que sacrificarlas, because you may need to sacrifice them ¿ok? En cualquier momento at any time para responder al llamado to de Dios. answer His call. Amén. Amen. Cuando usted se aferra mucho a las cosas, When you hold things, es bien duro dejarlas. it's very hard to Pero let si go. usted entiende But if you que el understand que le dio esas cosas that the one that gave you these le things puede dar cosas can mayores, give you greater things, usted está dispuesto a you sacrificarlo. are willing to sacrifice it. Amén. Amen. La pregunta es, So today's question ¿qué lo capacita para hacer un sacrificio necesario para tener éxito? enables you to make the needed sacrifice for success. Amén. Así que Amen. vemos que el sacrificio, So we see that sacrifice ¿ok?, va junto al llamado. goes together with En the esta calling. mañana. And this morning, ¿Qué estás sacrificando para Dios? what are you sacrificing for ¿Qué God? te cualifica What qualifies para you sacrificarlo? to sacrifice? ¿Cómo puedes sacrificar sin tener And how can you sacrifice dolor o amargura without having bitterness and por lo que pain estás sacrificando for o has what, sacrificado? for what you are going to ¿Ok? sacrifice? Quizás Amen. puedo hablarle a siervos de Dios que han puesto su familia, Perhaps there are people that have put their su families, salud, sus their finanzas health, their por servir a finances Dios. for serving God, Amén. Y han sacrificado mucho. and you have sacrificed Pero a ahora lot. mismo estás en el desierto. But right now you're in the desert. ¿Ok? Dios te va a llevar a la tierra God will prometida. take you to promised land. ¿Ok? Sigue Amen. confiando en Dios. Trust in God. Él te puede dar más. He can give you de lo more que tú has than sacrificado. what you have sacrificed. Amén. Hallelujah. Es mi deseo que It Dios te is siga my desire bendiciendo, that the Lord que tu continue ministerio to siga bless you, creciendo, that your ministry continue tu to familia bless se you, siga that your fortaleciendo. family Amén. continue to be Que strengthened, tus hijos your y children los hijos de tus and the hijos children of your children lleguen a ser siervos y siervas be de Dios, servants of God, aún más grande que todo lo que even nosotros hemos greater hecho. than what we have done, Porque nuestro sacrificio because our sacrifice simplemente asegura it simply secures el bienestar de las nuevas the generaciones. well-being of the coming Y yo creo que de generation. eso vamos a hablar después en las Hallelujah. próximas clases. Amen. Amén. Así que Amen. Dios permita que en este día hayas encontrado una palabra de fortaleza en este Hallelujah. estudio. Hallelujah. Amén. Que hayas encontrado propósito de su Gracias, sacrificio. Jesús. Sí, Señor. Que Dios abra tu Aleluya. corazón, abra tus ojos Aleluya, y puedas ver la aleluya. bendición que Dios tiene para ti. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar. Queremos que nos ayuden a orar por Joy. Ayer oramos por ella, Joy Crump. Amén. Ella tiene cáncer, stage 4 cancer. Y necesita un milagro, así que si podemos orar nuevamente Amén. por ella. Yo hablé con ella ayer. Amén. Ella necesita un milagro, entonces yo le dije que la íbamos a presentar otra vez hoy y que íbamos a pedir al pueblo que orara con nosotros. Amen. So Joy, I promised you we were gonna pray for you again, and we were gonna ask God's people to join in prayer with us for a miracle. So if we can join Amén. Vamos a orar por ella. pray for Joy. Presentaron ayer la mamá de Jorge. Amén. Amén. También seguimos Amén. orando por ella. Amén. Los nombres se me olvidan, pero hace una semana atrás Amén. también alguien perdió un familiar. Alba. Amén. Alba, y también antes de ella también alguien había perdido un familiar tuyo, si no me equivoco. Y bueno, esas peticiones están siempre en nuestros corazones. Amén. Amén. Sigamos orando. Unámonos, pueblo, a clamar por aquellos que están sufriendo. Amén. Amén, Jory, Dios te bendiga. Que Dios los siga fortaleciendo, dando salud. El Aleluya. papá de Yori también seguimos orando por él. Amén. Yes. Que Jory's father, nos yes. acordamos siempre de nuestras oraciones de él. Amén. Amén. Así que Dios te bendiga, hermana Débora. Nos saluda, amén. hermana Alba estuvo con nosotros el domingo. Dios la Yes. bendiga. Amén, amén. Amén. Quería también darle Marvin, Dios te bendiga. públicamente a través del segmento Sí, la hermana Aida. hermana Aida. Hoy la operan. Amén, hermana Aida. Yes. A lo mejor ya está en ese proceso de Amén. operación. Oremos por ella, Gracias, que Dios le dé María. victoria
We're going to pray that God gives her the victory. Amén. Quería antes de orar darle Amén. públicamente acá en el medio gracias al Ministerio de Damas de la iglesia aquí en Yes. Calvary. We want to thank the ladies No creo que lo ministry. hice ayer y nos sorprendieron el sábado. And Saturday they surprised us. Amén. Vinieron a casa, They came to my y nos house. trajeron fruta, They gave us a comida. basket of fruit, of food. Ah, la comida estaba And deliciosa the food también. was delicious. Y pudimos Con la compartir reina, afuera, amén, And we were able to fellowship con outside ellos un with them rato y little fue while. maravilloso. Gracias al Ministerio de So Damas. thank you for por- the por- ladies ministry. de verdad, Y también ellas repartieron Y unas también canastas a otras hermanas, a los ancianos. a los ancianos fueron a repartir canasta a los ancianos. y a otros que Dios puso en el corazón Amén. hacerlo, amén. Así que le quería felicitar Amén, María, vamos a orar por ti y tu familia. por esa So acción, we esa wanted obra to maravillosa. congratulate you for that action. Y gracias por pensar en nosotros, And thank you for amén. thinking of us. De verdad les amamos. Amen. We love you. Gloria al Señor. Así que adelante, Amen. vamos a orar, So amén. let us pray. Y presentar Hallelujah. nuestras peticiones. Amen. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Hallelujah. Nuevamente nos Father God. acercamos al trono de tu We gracia come to divina. the throne of your divine grace, Y Lord. orando en esta hora, Praying, Señor, por las Lord, necesidades de for the tu pueblo, needs of your Señor. people. Hallelujah. Dios mío, Father hay God, pueblo en necesidad en There este are momento, people Señor. Yo in sé que tú need lo right sabes, now, Lord, Dios and I mío. know that you know this, Y nos Lord. unimos, Señor, en un We clamor, unite, Lord, in the buscando el prayer, favor tuyo sobre seeking estos hermanos your y hermanas, favor Señor. over your people, Dios Lord. mío, sabemos que humanamente Hallelujah. We sus know that humanly, enfermedades y dificultades son Lord, imposibles, Señor. sickness and difficulties are impossible, Lord. Pero tu poder es más grande But que your toda enfermedad power is greater than any y que toda sickness circunstancia, and Dios any mío. circumstance, Oramos por Lord. Joy, Señor, We ahora pray for mismo. joy, God. Señor, en el Hallelujah. nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Padre amado, que tú Father God, remuevas that ese you cáncer de su renew cuerpo, Señor. Remove that cancer Que from tú her le des life, vida, Lord. Señor. That you give her life, Dios Father del cielo, God. y sobre todo lo más And importante que tiene overall, salvación, Lord, Señor. that she may have salvation, Pero nuestro Lord. anhelo es que ella But our pueda estar aquí desire con nosotros is más that tiempo, she can Señor, be with us here y longer, disfrutar God, más tiempo de and su enjoy familia, more Señor time amado, with her family, Lord, y de la congregación, and Dios in the del cielo. congregation, Lord. Padre, en el nombre de Father, in Jesús, the name te of rogamos en Jesus, el nombre de we Jesús pray, que esa hallelujah, enfermedad that sickness salga de su cuerpo, leave Señor. her body, Sorprendas a los médicos, surprise Señor. the doctors, Dios Lord, mío, y nos dé gozo and y give us alegría a nosotros joy por and la obra que happiness tú harás en ella, for the Señor. work that you are going to do in Dios her mío, life, por Lord. aquellos que han sido presentados, those Señor, anteriormente, that asked Dios for mío. prayer, Lord. Que tú sigas obrando en That you sus vidas, continue Señor. to Aquellos que work han in their perdido seres lives, queridos, those that have lost aquellos que están loved enfermos ones, those that are o están en las sick cárceles, or Dios in mío. jail, Lord. Que Dios mío, tú obres a Father favor God, de that you ellos, work Señor. in their favor, Lord. Mira, Dios mío, tu sierva que ha de pasar por una cirugía, Lord, we Señor. pray for Ida, Lord, that she has to go through Ahora surgery mismo, Dios mío, right pon tu now. mano sobre Put your ella. hand upon her, Lord. Señor, que todo obre para That bien, everything Dios works mío. for Y ella good, pueda Lord, regresar that she sana, can Señor. come back En healed, el nombre Lord. de Jesús. In the name of Jesus, Padre, guarda Lord. nuestros hogares, nuestros hijos. María, Señor, her family, En her el nombre de children, Lord. Jesucristo, Señor. Yes, we pray. Padre amado, sánala, Señor. Fortalece a María, Dios Strengthen mío. her, Lord. Que Dios Heal del her, cielo God, pueda ver that victoria, she can see Señor. victory, Lord. Dios amado, en ti, Padre In you, celestial. Father God. En el nombre de In the Jesús, name of Señor. Jesus, Guárdanos Lord. en este día Keep us y today, bendícelos. Lord. Also for Joyce that is in the hospital, Dios Padre Lord. celestial, We en pray el nombre for de her, God. Jesucristo, Put your hand Señor. upon her. Su Heal familia, her, Lord. sus Her hijos, family, Señor. her children, Father God. En el nombre In de the name of Jesucristo. Jesus, we pray. Padre, en esta hora, Hallelujah. Right en now, tu Lord, nombre, in your Señor, name, que poder fluya de tu that presencia te power pedimos. Flow Y llegue, Señor, in your aún presence. más allá de aquellas peticiones que han sido come presentadas, beyond, Señor. Lord, Toda the necesidad petitions, financiera, Señor. Every financial Familiar, need, espiritual, every Señor. family and spiritual O need, personal, Lord, Dios del or cielo. En personal el nombre de need. Jesús, In the Señor. name of Jesus, Cubrimos tu we iglesia cover a your través church del mundo, throughout the Señor. world, Los Lord. ministerios, The Señor. ministries, Los Lord. ministros, The Señor. ministers, God. Padre celestial, que en Father este God, momento, that in this Señor, moment, tu poder your inunde, power, Señor, God, tu hallelujah, pueblo, Dios del cielo. hallelujah. Que la Sí, unción de tu Espíritu Santo ahora mismo, Señor,
llegue a ese lugar donde hay una necesidad, en ese lugar, Señor, donde hay enfermedad, que ahora mismo, Señor, pueda sentir un toque de poder, Dios del cielo, que tu pueblo sea investido de tu gloria, Dios mío, y puedan experimentar la mano de un Dios poderoso, el Dios que sana, el Dios que salva, el Dios que restaura, Dios mío, allá en esos países donde hay necesidad, Señor, que han sido azotados, Señor, por la naturaleza, Dios mío, por la pandemia, Señor, ahora mismo, Señor, rogamos que tu presencia, Señor, ahora, Dios del cielo, traiga paz, consuelo, fortaleza, Señor, vida nueva, Dios mío, y salvación. Padre celestial, no sabemos, Señor, hasta dónde llega esta palabra, pero Dios mío, oramos, Señor, que si hay alguien conectado, Señor, y no conoce, Señor, no te conoce a ti, Señor, que ahora mismo sea impactado por el poder de tu Espíritu Santo y sus vidas sean transformadas. Dios mío, en el nombre de Jesús, al pueblo lo bendecimos, Señor, donde quiera que esté. Y te damos a ti la gloria, te damos la honra y la alabanza por lo que estás haciendo y lo que harás, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Mi amado, reciba una palabra de fortaleza, de salud en este día. Amén. Reciba fuerza nueva, reciba esperanza nueva. No se dé por vencido ante las circunstancias. Créale a Dios, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Así que, mis amados, les amamos. Dios me los bendiga. Que este día la gracia y la bondad de Dios sea sobre su vida. Y si Dios permite, nos veremos mañana a las 9 de la mañana. Amén. Estamos orando, recuérdense, a ver si el día se pone precioso para el domingo y podamos tener nuestro servicio al aire libre. Amén. ¿Y qué puedo decirle? Tal y como lo hicimos el domingo. El domingo, amén. Si usted vive en el área, únase con nosotros. Fue maravilloso. We're going to have our drive-in service again this Sunday if the weather allows it. Si llueve, no. Si llueve, igual lo vamos a hacer como siempre lo estamos haciendo desde su casa. Amén. Pero si el día está hermoso, si no hay lluvia, vamos a estar ahí nuevamente adorando al Señor junto con ustedes desde sus carros. Amén. Y vamos a disfrutar algo de comer después del servicio, si Dios permite. Así que igual con regulaciones, usted va a estar pendiente a cómo lo sugieres, lo van a dirigir para que puedan también gozarse de lo que vayamos a cocinar. No sé, hamburgers, hot dogs. Y si alguien me dijo que quería traer arroz, ¿verdad, Frankie? Amén. No. Dieron que traían arroz y otros pidieron otras cosas. Débora, Dios te bendiga. Así que estamos abiertos a lo que usted quiera traer. Ore también por el lugar donde vamos a estar. El enemigo se levanta en la comunidad. Yo digo que el nombre de Cristo ofende al mundo. Amén. Y escuchamos que por lo menos una persona estaba dando queja por el sonido. No queremos que el diablo se levante. Vamos desde ya a orar. Porque va a haber una bendición el domingo. Amén. Mi gente, Dios los bendiga, Dios les guarde. Hasta mañana, si Dios permite. Bye.